la concepción, y lo que nos dice la metagenética es que el alma incluso está antes de que se forme el cuerpo físico. La conciencia ya está antes, ya se está alimentando, ya se está nutriendo. Entonces, que ese alma entre en ese cuerpo físico y que se marche en cualquier circunstancia, ya sea una circunstancia natural o una circunstancia provocada, es respetable porque forma parte de un itinerario que ese alma decidió recorrer, decidió vivir. Entonces, desde nuestra mente pequeña no vamos a juzgarlo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que ahí hay unos restos de dolor en el útero de tu madre y, y que además de que cuando tú naces, cuando tú te entras en ese útero de tu madre, vives con este resto de dolor, probablemente también haya otros dolores anteriores, porque también hay como constancia de que ella no quería tener tantos hijos, entonces también hay memorias de dolor por los hermanos anteriores, y luego el hecho de que tú sufras maltrato en el útero materno, porque hay que llamar a las cosas por su nombre, aunque nos duelan un poquito ahora, el hecho de que haya ese maltrato en el útero materno va a traer una secuela en la que es como si ese maltrato continuase a lo largo de la vida, hasta que nosotros decimos eh, que puedes hacerlo ahora si quieres internamente, puedes decir, yo requiero para mí una vida llena de paz, de bondad y de armonía. O sea, la forma de decir no al maltrato en el útero materno, en vez de decir yo no quiero seguir viviendo a través del maltrato que recibe en el útero materno, lo que decimos ahora es yo requiero para mí o yo busco para mí y para mi vida, vivir la vida pues en paz, en armonía, en conexión con la belleza, en conexión con el amor, o yo requiero para mi vida bondad, armonía, belleza, paz, amor, porque es una forma ya solamente con que después de lo que tú nos has contado, tú ahora empiezas a decretar lo que tú quieres para tu vida, estás borrando esa memoria de dolor del útero materno. Y después, el tartamudeo lo vamos a ver también porque hay muchas veces que el tartamudeo lo que nos está hablando como factor de conciencia de la familia, un factor de conciencia de la familia es aquella parte, aquel miembro de la familia que viene a sanar. Entonces un tartamudeo, un factor de conciencia de la familia nos está hablando de secretos familiares, de que hay cosas que no se pueden decir o no se pueden hablar. Entonces la persona dice, es que soy muy tímida, es que tengo miedo, es que me da vergüenza, es que la gente me cohíbe y entonces tartamudeo. No, el tartamudeo nos está hablando de que hay secretos en la familia que no se pueden contar y entonces la persona ante ciertas circunstancias tartamudea. Que luego podemos hacer utilizar un montón de herramientas para dejar de tartamudear. Sí, perfecto. ¿Que lo conseguimos? Sí, podemos conseguirlo, pero lo que hay que ver es la raíz, lo que hay que ver es cuál es ese secreto que está pasando a través del linaje y que llega a una persona y genera ese tartamudeo. Entonces, por ahí también sabemos ya que hay memorias familiares que son secretos y que están ocultas. Y después, cuando hablamos de que yo lo que busco es la paz, la solidaridad, el amor, eso está perfecto y está bien. Lo que pasa que esto tenemos que observarlo todas, yo me incluyo en todo lo que os digo, que yo tengo traumas o he vivido traumas por todas partes también. Em, entonces no os hablo a vosotras, yo también me estoy hablando a mí cuando hablo en plural me estoy incluyendo. Tenemos que darnos cuenta, eh, cuando hablamos de paz, de bondad, cuando hablamos de ayudar a los demás, em, aquí hay dos líneas de interpretación o podemos verlo desde dos lugares. Uno, que cuando yo necesito mucho de algo es lo que expreso fuera. Cuando yo necesito mucho cuidado, cuando yo necesito mucha atención, entonces me dedico a cuidar mucho y a atender mucho fuera. Si alguien lo haya hablado aquí o no, se siente de esta manera, como soy muy cuidadora, soy muy dadora, me entrego mucho, miro más por los demás que por mí. Entonces, atención, porque eso puede ser un reflejo de una necesidad interna. Yo necesito esto. Lo que pasa que o bien no puedo constatar que lo necesito, o bien puedo constatarlo y reconocerlo
pero no lo digo y entonces me entrego a los demás. Muchas veces personas que son muy, 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 muy entregadas es porque hay una procedencia de un dolor interno donde se requiere eso mismo que se está dando. Entonces a veces dar mucho de algo es una manera de pedirlo. Lo que pasa que o bien no lo reconozco en mí, o bien sí ya lo he reconocido, lo que pasa que no consigo tenerlo, entonces lo entrego. Es decir, entrego de lo que carezco porque lo estoy pidiendo. ¿Esto se entiende? Sí, vale. Y después, también la entrega, fijaros, eh, tanto nos cuenta la biografía de la Madre Teresa de Calcuta, como nos cuenta la biografía de Amma. ¿Conocéis a Amma? Esta mujer hindú que abraza y da abrazos y ofrece mucho cariño y sanación a través de los abrazos. Pues estas dos mujeres, como tantas otras, han llegado a un punto de sensibilidad y a un punto de compasión extremo por el dolor que ellas vivieron en su vida anteriormente. Ama lo cuenta. Ama, si lees la historia, Viviana, Ama tiene una historia tremenda, pero una historia de maltrato por parte de los padres y de los hermanos tremenda. Y ella misma dice, es que yo llegué a ser lo que soy ahora por todo lo que he vivido antes. Entonces, claro, ¿qué podemos hacer nosotros con todo lo malo que hemos vivido? Podemos reconvertirlo y darnos cuenta de que gracias a eso tenemos una sensibilidad que nos permite ver a los otros en su dolor y acompañarlos en su dolor. Lo que pasa es que para llegar a ese punto tenemos que hacer primero un proceso de sanación, porque si no estamos en el punto que os dije antes de que doy lo que yo necesito. Entonces no es lo mismo dar lo que yo necesito porque yo lo necesito a que yo haya sanado eso y entonces lo estoy dando desde mi sensibilidad, pero yo no lo necesito. ¿Se entiende esta diferencia? Sí, esta parte que estoy hablando ahora yo creo que es de las partes que vamos a tener que repetir, verlas un par de veces para que nos calen hondo, porque entiendo que es de lo que hemos hablado hasta ahora es como donde hay profundidad, ¿no? Donde hay perlitas de profundidad. Entonces, tenemos que ver desde dónde hacemos lo que hacemos. Si lo hago desde una carencia, desde la manifestación de una carencia y desde una necesidad de recibir, porque todavía tengo la herida abierta, o lo hago desde un lugar que ya esa herida se ha sanado, entonces yo me he sensibilizado y me entrego. Y es un mismo recorrido, ¿eh? Son puntos del mismo camino. Lo que pasa que puede que esté al principio del camino o puede que esté al final. ¿Por qué Ama, que se escribe AMA, por qué Ama es tan alabada? ¿Por qué la Madre Teresa es tan alabada? Porque han cambiado la perspectiva de ese problema, de ese dolor, de ese sufrimiento y lo han convertido en un camino de santidad. Y no hace falta que nos reconozcan para ser santas. Al contrario, quizá desde el silencio haya muchas personas tan santas o más que otras personas muy reconocidas. Fijaros, yo he tratado temas en terapia personal y también en grupos de mujeres abusadas sexualmente. Incluso se dieron casos de mujeres que tenían esta información de abuso sexual y que no lo habían compartido nunca con nadie y lo abren en un proceso terapéutico, e incluso se dieron casos de que esta información se abrió en un proceso terapéutico grupal como este y nunca lo habían dicho antes. Entonces, em, ¿qué pasa cuando vivimos estas situaciones? Hago un paréntesis. A veces tenemos como una memoria de un abuso sexual que no es real, no nos han hecho nada. Lo que pasa es que sí lo han hecho en la familia y yo lo percibo como si fuese mío. Entonces tenemos que también que diferenciar. Hubo un abuso real, hubo una violación real, sueño con esto, me despierto por las noches temblando y con sudor, o no pasó esto, pero yo estoy viviendo a través de una memoria, porque a veces se confunde, ¿vale? Esto podemos hablarlo más. Entonces, mm, ¿qué ocurre cuando yo he vivido esta situación traumática o tengo la memoria de esta situación traumática, como puede ser un abuso sexual en la infancia, en la adolescencia, en algún momento? Ocurre que cuando yo consigo llegar a cambiar la perspectiva desde donde veo esto, yo entonces estoy encontrando ahí un propósito de vida, que es cuando yo lo he sanado,
el propósito suele ser ayudar a otras personas que han vivido el mismo proceso y así poco a poco unas van sanando a las otras. Entonces, yo lo sé por las lecturas de registros acásicos y por la información que recibo de la Akasha, que cuando se han vivido procesos violentos, procesos duros, no es para que la persona se quede encerrada en su dolor, sino para que con diferentes herramientas a lo largo del tiempo lo vaya sanando y entregue eso al servicio de sanación de otras personas. Es decir, no me quedo en el problema, sino que una vez que he sido capaz a través de mi maestría interna de resolverlo y de perdonar, porque se llega al perdón, y de compadecerme, porque se llega a la compasión también, porque lo he vivido en procesos, entonces desde ahí, yo que soy un ser sanado, puedo sanar a los otros. Es como esa luz que yo soy, que decía Viviana antes, puedo entregarla a los demás. Entonces tengo que ver yo desde dónde estoy actuando, desde un dolor, desde una herida. Viviana, tú mencionaste a Quirón en tu texto. ¿Alguien habló de Quirón? Yo sé que en los textos que escribisteis alguien habló de Quirón. Pues fue Emma. Pues Quirón es el sanador sanado. Quirón es esa herida profunda de la infancia que quiere ser sanada y desde ahí yo me convierto en un sanador de otro. ¿Vale? Es un arquetipo. Entonces, cuando yo quiero entregar mucho y cuando yo quiero dar mucho, está perfecto. Lo que tengo que hacer es una observación, que quizá no se pueda hacer así momentánea, porque tiene cierta dureza observar y reconocer. ¿Lo estoy haciendo porque todavía tengo la herida abierta y es algo que requiero para mí? ¿O lo estoy haciendo porque ya pasé este proceso y ya estoy en este otro camino que me lleva hacia la compasión hacia los demás? Y fijaros, Viviana, esto de lo que estoy hablando tiene que ver con el secreto